Los que conocen a los diplomáticos dicen que los diplomáticos piensan 2 veces para luego no decir nada. Yo voy a intentar decir un par de cosas, pero primero no puedo dejar de confesar que yo tengo una deuda muy grande con este país, porque yo creo que yo me hice latinoamericano por un chileno que se llamó Felipe Herrera Lane, que fue mi primer jefe en el Banco Interamericano de Desarrollo. Era, en su momento, un joven economista socialista. Durante el imperio Nicolás de Raúl Prebisch de la CEPAL, época en la cual nosotros andábamos por América Latina promoviendo causas liberales, como por ejemplo la reforma agraria, la planificación centralizada, la reforma tributaria. Me apena tener que confesar eso y justamente me toca hacerlo ahora. Pero Felipe Herrera, me recuerda un poco las palabras de Nicolás, a lo que Felipe Herrera nos decía a nosotros que teníamos 25, 26 años. Nos decía: cada uno de ustedes carga en el morral un batón, decía, de mariscal. Y decía: nosotros somos la aristocracia del talento de América Latina, decía Felipe. Por supuesto, a los 24 años uno creía de todo, pero quiero decir una cosa: ese chileno inspiró a más de 100 latinoamericanos que llegamos a ser ministros, varios presidentes de América Latina salieron de esas enseñanzas de ese chileno que se llamó Felipe Herrera. Yo tengo para demostrarle a mis amigos estudiantes que sí había hecho la tarea. Tenía como 6 páginas de temas desde que me invitaron en Praga a venir acá. Me siento muy privilegiado. He aprendido muchísimo estos días. Lástima que los directores de los centros de think tanks que vinieron hoy no oyeron a los expositores de estos días. Yo me he quedado realmente encantado. Y la interacción con tanta gente joven es muy desafiante. Yo siempre he encontrado que las audiencias más complejas son las de los jóvenes, porque los jóvenes no tienen prejuicios, no tienen complejos y saben que su futuro se decide ahora y no dentro de 20 o 40 años. Eso hace mucho más comprometedor. Yo tenía pensado hablar sobre América Latina en general, pero viendo lo que ocurre en un país como el mío, las circunstancias han cambiado de tal manera que me hace difícil no referirme a la dramática situación de un país llamado Venezuela, que siempre estuvo muy cercano a Chile y sobre todo muy cercano a las causas de Chile. Tengo la fortuna de haber tenido muchos amigos queridos en Chile. Uno de ellos fue el que me llevó, Orlando Letelier, y a quien me tocó venir a rescatar en unas negociaciones con el Pinochet en el año 75, y me lo llevé a Venezuela al día siguiente. Y luego, cuando lo asesinaron en Washington, lo traje a Venezuela, donde estuvo enterrado hasta la llegada del presidente Alves. Yo le hice hoy creo que es el Libero, o La Tercera, publica algo de una nota mía a la presidenta Bachelet, que publicó La Tercera aquí, en una editorial en El País de Madrid, donde ella dice unas palabras muy hermosas a raíz de que trajo un grupo como 200 personas del mundo que habían contribuido, según ella, a la causa chilena. Y ella decía que por todos los rincones del mundo habían recibido ese apoyo, que había evitado que hubiese menos muertos, menos heridos, etc. Y yo le dije: qué maravillosas palabras. Yo quisiera que usted las hiciera también patentes en el caso de nuestra tierra. Y yo le decía: ya nosotros llevamos 19 años, Pinochet llevó solo 16, y ha habido tanta tragedia en mi país que Chile, que es para mí el país más moderno de América Latina, de lejos, esta reunión me lo hace ratificar. Y no solo eso, sino que aquí hay empresarios que son capaces de desbordar su inquietud, su compromiso, más allá de Chile. Es estrecho, pero muy profundo país. Yo veía donde Nicolás decía que había que quitarle el Chile más. Yo creo que es así. Yo estos días he visto que ha sido mucho más que Chile, porque ha sido en el fondo hablar de la idea tal vez más excepcional que el mundo ha tenido, que es la idea de la libertad, que es el liberalismo. Esa es la realidad. Si Prebisch me oyera, realmente creo que fallecería al acto. Solo le voy a decir un par de cosas sobre lo que me han sorprendido encontrar sobre América Latina y después voy a referirme al caso de Venezuela.
He visto algo que me ha llamado poderosamente la atención, que por ejemplo la preocupación mayor en América Latina, en el Pew Research Poll último, tiene que ver con la preocupación por el medio ambiente. Incluso Chile encabeza con 85%. El segundo factor que le preocupa a los latinoamericanos es el poder económico y político de los Estados Unidos, lo cual también me sorprendió. Chile lo encabeza. Me ha llamado la atención porque la gran amenaza realmente de América Latina no está allí. La gran amenaza de América Latina está en las drogas, en la corrupción, a lo cual yo me quiero referir. Los latinoamericanos no acaban de percibir que el tema de la droga nos afecta a todos. Venezuela es hoy el centro distribuidor de tráfico de droga en el mundo. Tenemos el privilegio de pasar el 60% de la cocaína que consume Europa, el 20% de la que consumen los Estados Unidos. Y ahora con Colombia, cuando la FARC se convierta en el partido político más poderoso de América Latina y seguramente del continente, tiene más recursos que ningún otro, que apabullará a todos los partidos políticos de Colombia. Se corre el riesgo de que un día tengamos la gran Colombia, pero la gran Colombia de la cocaína entre Venezuela y Colombia, o sea, entre la FARC y lo que hoy en día es el señor Maduro. Yo le quiero decir a los estudiantes cómo era mi país. Hay un libro que se llama Venezuela, Land of Opportunities, y dice así: Venezuela es la segunda economía de más rápido crecimiento del mundo. Es el primer exportador de petróleo del mundo. Tiene cero deuda interna y externa. Tiene un presupuesto equilibrado. Es el segundo consumidor per cápita de las exportaciones norteamericanas. Ese país era así, llamado Venezuela, en el año 1956. ¿Qué nos pasó? ¿Qué hicimos? Posiblemente muchas de las respuestas es lo que me gustará luego poder interactuar con ustedes y contestar. Pero así éramos. ¿Qué somos hoy? Somos el 10º país más corrupto del mundo. Estamos en la lista 100, ocupamos el último puesto en Transparencia Internacional. Cada hora mueren violentamente 3 venezolanos, algunos de ellos por el régimen. En la crisis humanitaria más grande que ha tenido América Latina. Ustedes tal vez no se percatan de que mi país, la agricultura, Chávez la colapsó. Entonces hemos tenido una agricultura de puertos, de importaciones. La hambruna, en Venezuela hay una hambruna, como la de Haití, en el país, yo creo, más rico de América Latina. Y en medio de toda esta tragedia humanitaria, donde se mueren los niños porque no tienen las cosas más elementales en los hospitales, en la desgracia de una dimensión jamás vista en América Latina, ante los ojos del mundo, hemos sufrido la indiferencia internacional colectiva por muchísimos años. Eso ha comenzado a cambiar hace 1 año y medio. Y curiosamente comenzó a cambiar por un uruguayo que se llama Luis Almagro. Si Almagro no produce su primer informe sobre Venezuela, el mundo no habría reaccionado. Me recuerdo que incluso la gente del Departamento de Estado estaban escandalizados con Almagro. Este tipo uruguayo, ¿dónde habrá salido? Era izquierdista y tal por cual. Mira las cosas que dice, eso enreda la situación en América Latina. Ahora todo el mundo está de acuerdo con que Almagro realmente fue un contraste muy violento y muy significativo con los secretarios generales anteriores, de los cuales ustedes están más familiarizados que yo. Afortunadamente. Uno de los datos que encontré en el Pew Research que me llamó, creo que es muy importante para Chile. Chile es el país que proyecta mayor seriedad de toda América Latina. Es el país que ocupa con Uruguay y Costa Rica la mayor respetabilidad en temas de transparencia administrativa. Eso hace de Chile, como decía al principio, un país respetable. Es un país tan importante, yo decía, creo que en la tercera, que es un país que realmente no le debe nada a un país como el mío. Aunque yo tal vez debiera recordarle, cuando veo tanta gente talentosa, empresarial, estudiantes, académicos, de que nosotros le prestamos un venezolano a ustedes hace muchos años, que se llama Andrés Bello. Aunque debo decirle que mis amigos colombianos dicen que Andrés Bello nació en Caracas, enseñó en Chile y lo aprendieron en Colombia. Eso dicen los colombianos. Nosotros, por supuesto, negamos todo eso.
Pero en esta dimensión que yo quiero tomar seriamente, Chile tiene una entidad propia, una autonomía económica distinta a los restos de los países de América Latina. Ha visto el Pacífico, no depende para nada de mi país. Yo pensé que los países que más han sufrido una crisis política, como evidentemente no tengo que recordársela a los amigos chilenos, como la que se sufrió acá, saldrían con una sensibilidad acentuada de que la manera de rescatar la democracia interna en sus propios países era contribuir a que otros no perdieran su democracia o a que otros la rescataran o la preservaran. Debo decir, me apena decirlo, que ese no ha sido el caso. Ayer oí a mi amigo Heraldo Muñoz decir: Venezuela está en el camino a la dictadura. Yo dije, ¿será que quieren que vayamos en una autopista de 6 piezas? Y yo me pregunto, ¿qué otra cosa más puede pasarle a mi país para que todos consideren que estamos en una carretera hacia la democracia? Mismo Heraldo dijo que hablar de los presos políticos en Venezuela, lo dijo el año pasado, era prematuro. Y yo le dije, ¿qué tal si cuando mi comadre Isabel Letelier me llamó durante tanto tiempo para que yo, arriesgando mi carrera política como gobernador de Caracas, viniera a hablar con un señor que le llama Pinochet y Patricio Carvajal, que es el canciller, hubiese dicho, no, mira, me parece muy prematuro eso? Y a los que hablan el lenguaje diplomático, que es un tema que se lo quiero decir a los jóvenes, parece que los políticos creen que la diplomacia es florear a los demás. Yo estaba en el Consejo de Seguridad y sé perfectamente que el lenguaje es muy duro cuando la gente quiere hacer valores y principios. Y es muy florido cuando quiere acomodarse a determinadas situaciones. Yo viví la guerra de los Balcanes, yo presidí el Consejo de Seguridad durante el tema de los Balcanes, durante la crisis de Libia, Ruanda, Somalia. He visto cosas horribles y nunca había ningún embajador que fuera en un término floral. Entonces, eso ha servido para el lenguaje diplomático, no es solo Chile, de casi toda América Latina, ha servido para acomodarse. Yo le dije en esa carta a la señora Bachelet, le dije, mire, cuando llevé a Orlando a Caracas, el presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, hizo que todo su gobierno nos plantáramos al lado del féretro de Orlando en un mensaje poderosísimo al mundo de que estábamos condenando a la dictadura de Pinochet. Y yo le dije, presidente Bachelet, Pérez no lo hizo porque no sabía de protocolo o porque no sabía de diplomacia. Sí sabía, pero él sabía que hay momentos en la vida de las naciones, que las naciones se hacen fuertes, firmes, cuando tienen una reacción donde están condenando la violación de derechos humanos. Yo le dije, yo aprendí a ser daltónico en el tema de los derechos humanos. Y perdónenme que les diga, yo no soy socialista para nada. Yo llevé a Arturo Girón, ministro de Salud de Allende, Darío Pavés, gerente general de Corfo, socialista, Jorquera, periodista de Allende, Huidobro, demócrata cristiano, que me lo mandó Gabriel Valdés. Nosotros éramos daltónicos ante los problemas de América Latina. ¿Y qué queríamos nosotros? Nunca hicimos nada para que nos los correspondieran. Pero evidentemente a mí me es imposible no manifestar lo que yo sentí cuando veo que no había una reciprocidad. Eso está lentamente cambiando. Ayer vi los discursos de 15 cancilleres de América Latina. Por cierto, no son los 33, pero es el 90% de la población de América Latina. Esos son los países más importantes. Y uno ve el Caribe rezagado, que el petróleo venezolano sirvió para comprar toda clase de complicidades o silencios, que es tal vez la peor complicidad a lo largo de toda América Latina. A un país como el nuestro, que sin excepción ayudó a todos los países de América Latina, con excepción de México, que no tenía esos problemas, en todo lo que tenía que ver con democracia, promoción de derechos, sin nunca exigir nada. Era una política basada en principios fundamentales de derechos humanos, de preservar la democracia. Y ahora estamos en una situación en la cual la semana pasada
la narcotiranía militarizada, porque en Venezuela, me perdonan los académicos, estoy tratando de dirigir más mis palabras y mi formación a los estudiantes, porque hay datos que ustedes no conocen. Venezuela no es un gobierno. Eso es lo que a mí me inquieta cuando oigo hablar a los cancilleres que dicen hay que negociar y hay que hablar, o sea, como si estuviéramos hablando con un gobierno normal. No, nosotros somos un país secuestrado por pandillas y somos un país gobernado por militares. El 40% de los principales funcionarios de Venezuela son militares. Nosotros tenemos 2.000 generales, los Estados Unidos tienen 900. Yo le dije al ministro de la Defensa, el general Padrino, un nombre muy apropiado, le dije, mire, usted no ha visto nunca una bala, solamente seguramente en un botiquín donde van ustedes. Yo le dije, mire, yo presidí la primera misión del Consejo de Seguridad en su historia a Bosnia durante la guerra, y le voy a decir que oír balas alrededor es una cosa aterrante. El día que ustedes entiendan de lo que están haciendo. Entonces, en ese proceso de militarización de Venezuela, hace de mi país un proyecto muy difícil de recuperar por una razón fundamental. En Chile, los militares chilenos eran chilenos, no estaban manejados por los cubanos y no eran narcos. En Venezuela están manejados por los cubanos, son vinculados a las drogas y son, por supuesto, unos corruptos monumentales. El proceso de alimentación de mi país lo manejan los militares, esos militares que tenemos en Venezuela. No es la Fuerza Armada chilena, para nada. Esos militares, con otros, han robado durante los últimos 18 años 300.000 millones de dólares. No se olviden que nosotros tuvimos petróleo a 140 dólares. En el momento de mayor abundancia de recursos, ese ha sido, y eso ha pasado ante los ojos de muchos gobiernos de América Latina, que han visto en un proceso lo que llaman, seguramente Nicolás lo llamaría negación de la realidad. En un proceso de negación de la realidad, no, Chávez es un bufón. Yo decía, sí, es un bufón peligrosísimo. Maduro igual. Entonces, en un proceso de subestimación, que en el fondo ha sido una subestimación de mi propio país y de las propias capacidades internas que mi país ha demostrado últimamente, sobre todo con los jóvenes. Yo no hice un PowerPoint por una razón. Las imágenes de mi país me recuerdan a muchos de los jóvenes que están acá. De los 130 muertos, más o menos el 60% son de la edad de ustedes. Y su crimen ha sido salir a las calles a promover la libertad. En lo que algunos dicen que es una guerra civil, es imposible, es una guerra incivil, de un proceso de una masacre. Y todavía nos preguntan que nos sentemos, que negociemos, y no sabemos ni con quién, porque son bandas armadas, que son pandillas. El lenguaje de las pandillas es desconocido para todos nosotros. Los códigos de comunicación no los conocemos. Por eso es que a mí me preguntan, ¿y cómo saldremos de esto? No saldremos de una manera convencional. A pesar de todo lo que nos digan, todos los gobiernos de América Latina, unos por conveniencia, otros porque se acomodan, otros por distintas razones, Venezuela no tendrá una salida convencional para el rescate de su libertad. Hemos ganado durante 18 años toda clase de elecciones. Ganamos la Asamblea Legislativa en diciembre con 2/3 partes de los votos, la castraron. La semana pasada inventaron 8 millones de votos y montaron una Asamblea Constituyente ilegítima, falsa, inconstitucional. Sin embargo, ya se apoderaron de las pocas libertades que quedan en Venezuela, y nos siguen diciendo que nos sentemos, que con quién nos vamos a sentar, con cuáles pandillas. En América Latina el juego ha cambiado radicalmente, todo está globalizado. Nosotros somos víctimas no de la globalización económica, somos víctimas de la globalización política. Hoy en día, ayer vi un representante del Partido Comunista Chileno que dice, estamos en Venezuela con Venezuela porque es una causa popular, la de Maduro. Y están siendo víctimas de la intervención de las potencias extranjeras, como si hubieran muchas. Y nosotros, en el fondo, hemos visto que somos víctimas justamente de los cubanos. Por ejemplo, tenemos a la Rusia involucrado hasta el fondo con Venezuela. ¿Por qué?
Rusia es el socio estratégico más importante que Rusia tiene, es Venezuela, en América Latina. No se olviden de eso. Putin está manejando el tema de Venezuela en una dimensión distinta, por supuesto, en su contexto, a la que tenía con Khrushchev, el señor Khrushchev con Kennedy. Pero hay algo más. Putin le da una patada a la doctrina Monroe ante los ojos de los norteamericanos, que evidentemente no han respondido. Y a Rusia es el que ha armado a Venezuela con todo el armamento que le sobraba. Somos el primer comprador de armas de América Latina. Si yo fuera brasileño, colombiano, me sentiría muy preocupado por esto. Somos el 7º del mundo comprador de armas y somos, por supuesto, el país menos alimentado, con menos medicina y que sufre una hambruna hoy en América Latina. Yo les quiero decir que la gran amenaza es esa gran Colombia de la cocaína. Piénsenlo, lo que esto significa. Lo que han llamado los colombianos la justicia transicional, en el fondo para mí ha sido la deformación de un proceso realmente penal y que puede garantizar hasta la impunidad. Yo entiendo bien lo que significa la guerra en un país, lo terrible. A mí no me han contado cómo, yo vi en Ruanda cómo morían, visto en una iglesia 300 personas muertos a machetazos. O sea, para mí no es que yo no haya visto eso, yo lo he visto. A diferencia de mucha gente que habla sobre estos temas y que nunca han visto realidades tan cruentas. Pero es que en Venezuela matar a un muchacho de 17 años que está cantando el himno nacional en la calle es igual. No es que lo mataron a machetazos, pero lo han matado. Nos están matando en el fondo el futuro de mi país. Y cuando yo veo a todos estos jóvenes, que ya creo que fundaciones como esta los harán cada vez más latinoamericanos, un poco como salí yo, y curiosamente era la Alianza para el Progreso, financiada por los americanos y dirigida por un chileno extraordinario que era Felipe Herrera. Y eso fue para mí, veo ahora en otras dimensiones, contribuciones que pueden hacer fundaciones como esta, promoviendo en América Latina estas causas. Yo me voy a detener en este momento porque creo que les hago mi última reflexión antes de entrar a las preguntas. Yo todo lo que soy, le digo a mis compatriotas, se lo debo por ser venezolano. Cada vez que yo me sentaba frente al nombre de mi país, sentí un orgullo en las Naciones Unidas, porque representaba un país digno, promotor de las libertades y de los derechos humanos en el mundo entero. Y eso nos hacía a nosotros a la par de cualquier nación del mundo. Gracias. Vamos a hacer una ronda de preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Hola, mi nombre es María José, soy estudiante de Derecho acá en Chile y adicionalmente de Derecho Internacional Público en la Universidad de Deusto, Bilbao, País Vasco. Bueno, frente a la crisis venezolana está claro que la solución a la situación que vive Venezuela depende esencialmente de los venezolanos. Pero la interrogante que nace a esto, tanto en lo interno en Venezuela como en la comunidad internacional, es cuáles son las salidas a esta crisis democrática. Algunos hablan de una transición política bajo una convocatoria de elecciones, donde se dé un escenario constitucional que garantice las elecciones que no tengan vicio eleccionario y tampoco sean ilegales. Esa sería la vía democrática. Otros hablan de una vía de negociación pacífica, que es, por ejemplo, el día de ayer la vocera de la Unión Europea habló de esto. También la vocera de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU también habló de esto, y estados como Chile y otros también hablan de negociación. Y otra vía es la acción militar, pudiendo ser parte de las propias fuerzas públicas venezolanas o la propia militarización de la resistencia, que en efecto produciría un cambio abrupto, pero un cambio abrupto que al parecer quiere la gran mayoría de Venezuela. A mí me interesaría mucho si tú pudieras darme tu opinión con respecto a estas tres salidas o si tú ves alguna otra salida tanto en el ámbito interno político de Venezuela o desde el punto de vista del derecho internacional público. Antes de contestar tu pregunta, que son varias preguntas, te voy a contar aquí entre tú y yo
la intervención del canciller de Brasil en la conferencia a la Asamblea de Cancilleres de la OEA. Él dice, cuando yo era estudiante, teníamos a los militares brasileños y la gente decía, puede que haya una intervención. Y yo decía, pero ¿cuándo va a ser la intervención? Y él se rió. Él quería decir que hay circunstancias en las cuales los que están sufriendo no están pensando en todo tipo de cosas. En el caso que tú estás mencionando de Venezuela, yo te repito, yo no creo que va a haber una solución convencional. La gente le gusta mucho citar el caso de Chile, que yo conozco, creo, relativamente bien, pero es muy distinto, les repito, los chilenos tenían unas organizaciones políticas más sólidas, en el fondo, tenían unas fuerzas armadas que al final eran institucionales y que, repito, no eran narcos. En el caso venezolano eso no existe, lo cual hace... el gobierno venezolano no nos ha dicho en chino, no nos ha dicho en español, ustedes nunca regresarán al poder. Chávez vive y así lo repiten la cúpula militar más podrida que América Latina tiene. Entonces, es una pregunta que yo no puedo contestar, pero no porque no quiero, sino porque me doy cuenta que le hemos puesto esta semana, estos meses, 130 muertos, y la gente lo compara con Siria, o lo compara con Ruanda, donde murieron 400.000 personas, pero es que uno solo por eso es importante. Entonces, si tú me preguntas por cuál yo me inclino, yo creo que es la combinación de la presión de la gente en las calles. El problema es que la presión la hacen los jóvenes. Los que han estado adelante en todas esas marchas son los más jóvenes y son a los que vienen matando. Entonces, ¿cómo pedirles a ellos que salgan solos a la calle a que los sigan matando? Es una pregunta terrible de contestar. Otra pregunta por acá. Buenas tardes, quedé súper complacida con toda la exposición, muchísimas gracias. Soy Paola de Perú y con la línea de mi compañera que acaba de hacer la intervención, yo quisiera saber más que nada usted con su experiencia en organismos internacionales y en representación de Chile, es básicamente acá el rol de los organismos internacionales al emitir, imaginemos de regional la OEA, es de cómo es que con las recomendaciones, porque si bien todos los estados de América Latina pueden estar en contra del gobierno, en su mayoría, ¿cómo es de alguna manera viable, para no afectar la soberanía de cada estado, de que se pueda de alguna manera hacer una intervención sin afectar mucho la soberanía? Es decir, yo creo que la población de por sí así marcha es bastante difícil, ¿no? O sea, hay que comparar esto con Cuba. Pero ¿cómo podemos hacer de alguna manera, bueno, cómo puede hacer la comunidad internacional que sea un poco más, un poco que cambie la realidad venezolana sin afectar la soberanía del Estado? Laura, cada vez que yo oigo el tema de la soberanía, me preocupo muchísimo, porque detrás del concepto de soberanía se han venido escondiendo muchos países a lo largo de la historia. Incluso, curiosamente, los primeros que comenzaron con el tema fueron los países suramericanos, cuando se creó las Naciones Unidas. Eran todos juristas, etc. Yo formé parte de un grupo que diseñó una política que se llama R2P, que es la responsabilidad de proteger. Era durante la Secretaría General de Kofi Annan. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando un Estado no viola los derechos de su gente y su gente no tiene cómo defenderse, la comunidad internacional podría de alguna manera tener una injerencia. Eso solamente se ha aplicado en el caso de Libia, pero te cuento una experiencia personal. Yo formé parte de lo que creamos el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y esperaron 5 años hasta que mataron 200.000 personas, violaron a 20.000 mujeres, desarraigaron más de 1 millón de personas. En Ruanda, hasta que no murieron 400.000 personas, no hicimos nada. En el Congo, 2 millones. Como tú te imaginarás, tengo muy poca fe y confianza. Hoy mismo el secretario general Guterres nuevo dice otra vez la negociación. Es que es un lenguaje obligado. Todos los diplomáticos hablan de negociación, sentarse en la mesa, porque es como el Padre Nuestro, el Ave María de los diplomáticos. Pero todos ellos saben, porque no lo ignoran, empezando por el alto, no ignoran para nada la realidad venezolana, porque se le hemos dicho, gente como yo, claramente, no lo ignora nadie en América Latina. Pero el concepto de soberanía, que por cierto, la doctrina de responsabilidad de proteger en el fondo era una patada a la basura al tema de la soberanía cuando es mal entendida. No hay manera de que, lo que hicieron ayer, por ejemplo, en la OEA, que van a tomar represalias a los países latinoamericanos en el sentido de que no
reconocerán préstamos, pero ningún país latinoamericano le hace préstamos a Venezuela, ningún país latinoamericano está firmando contratos con Venezuela. Solamente Odebrecht lo hizo, y que por cierto lo dejé en el tintero, que no hablé sobre eso. Así que yo la verdad no tengo ninguna esperanza por esa vía de que la comunidad internacional es la que va a resolver nuestros problemas, para nada, pero sí legitima todos los esfuerzos que nuestra gente está haciendo por rescatar la libertad. Pero hay un déficit en la propia oposición venezolana, porque yo debo hablar al principio por qué llegamos a esto, porque me recuerdo las palabras de Nicolás hace rato, decir, bueno, ¿y si nos deslizamos otra vez hacia otro lado? Porque esto no ocurrió de la noche a la mañana. Y como dice mi amigo Neil Ferguson, la libertad es algo que la gente toma por descontado y se puede perder muy fácilmente. Nadie puede haberse imaginado ni que Cuba iba a ser comunista, ni que Venezuela iba a ser la réplica de los cubanos. Y ahí vamos, peor. Otra pregunta por acá. Andrés, de Santiago. Hemos visto en estos días un montón de charlas que nos demuestran que en verdad la sociedad libre es fantástica, ¿cierto? Por otro lado, Mauricio también en la historia de la riqueza de las naciones, por qué unas, por qué otras. También ahora fuertemente Nicolás nos dice que somos idiotas, ¿cierto? Que hemos perdido esta guerra, ¿cierto? Que el socialismo finalmente va ganando. Y a mi juicio, y quise hacer la pregunta, tu charla sin PowerPoint, sin nada, la siento la más emotiva, la más que me pegó fuertemente al final, sobre todo porque se transmite fuertemente la emoción que sientes tú al hablar de tu país. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si pudiéramos volver atrás, si pudiéramos volver al 97, si tú tuvieras la posibilidad de ir atrás, ¿en qué momento, qué fue lo que detonó esto, si pudiéramos decirlo en una palabra, algún organismo, algunas políticas, qué le pasó al pueblo venezolano? ¿Qué culpa tuvimos cuando también Nicolás dice disculpa? O sea, ¿qué culpa tuvo la gente? ¿Hubo un empresariado que no estuvo ahí tal vez? O no sé, me preocupa mucho saber qué es lo que pasó. En Gracias. secreto, ¿no? Sí. Mi país es un país que ha tenido una suerte extraordinaria durante muchos años. Venezuela ha sido el resultado del Todopoderoso, en gran medida, que nos dio recursos y una serie de cosas que los demás no tenían. Nosotros éramos realmente la envidia de América Latina, incluso de los chilenos. Yo lo veía en el Banco Interamericano. O sea, estos caribeños ahí, que tal por cual, no tienen la misma preparación que los argentinos, ni los chilenos, ni los colombianos, pero están llenos de dinero. Eso hizo de mi país una sociedad muy débil, porque lo que está pasando en Venezuela no creo que sea capaz de que sucediera en ningún otro país de América Latina, donde la sociedad haya sido hecha por el esfuerzo de su gente, sus trabajadores, sus empresarios. Por ejemplo, la oposición venezolana oficial considera que yo soy un aguafiestas de ellos. ¿Y por qué? Porque como yo soy independiente y veo, digo, esto es un vaso, tú le preguntas, yo te pregunto a ti, tú me dices que esto es un vaso, pero yo le digo a un político venezolano, ¿qué es esto? Y dice, bueno, parece un vaso, pero este tipo debe tener otra cosa en mente, un efecto de luz. La falta de visión de la dirigencia, no es liderazgo, de la dirigencia política venezolana, trajo a Chávez. Chávez no lo coronaron los pobres como la gente se imagina. A Chávez lo coronaron los ricos, los empresarios, los dueños de medios de comunicación, que lo financiaron, bancos españoles. Y luego se dividieron en 5 candidaturas para no tener una unidad y le regalaron. Chávez no se robó a Venezuela, los venezolanos se le entregamos a Chávez. Y esto viene por el desgaste, por pensar que la libertad es para siempre. Ese desgaste de Yo escribí un libro, perdóname que te diga, se llama Primero la gente, cuando fui candidato presidencial, y decía, Venezuela es el único país en vías de desarrollo que ha logrado sumar recursos materiales y libertad simultáneamente. Hay muy pocos países que tengan, unos pocos tienen libertad sin recursos, otros recursos sin libertad. Yo decía, si lo usamos bien, llegaremos al siglo XXI como un país estable, con bienestar social. Si no, corremos el riesgo de perder la oportunidad, los recursos y la libertad. Entonces decía, yo tenía 39 años, entonces decía, este muchacho está loco, eso es un radical. Bueno, perdimos los recursos, la oportunidad y la libertad.
Y se vuelve a repetir, porque los venezolanos, yo les decía siempre en la campaña, si usted tiene un hijo enfermo, va al hospital, usted no le dice al médico, no me diga lo que tiene, no me inquiete. Cuando yo voy y hablo de los problemas que van a venir, me dicen, no, nosotros no somos cubanos, eso no va a pasar nunca aquí. Yo dije hace 10 años en un artículo en El País, aquí impondrán el Estado comunitario popular. Y dijeron, no, no somos cubanos, como si fuéramos mejores. Entonces yo digo, ¿por qué si los familiares reaccionan así, por qué no los venezolanos? Porque no se sienten parte de la familia, no sienten el país como una familia, no se sienten parte realmente de la familia. Entonces, por supuesto, consideran que estas cosas los alteran. Y a eso los llevó a Chávez. Eso lo ha ido consolidando en un proceso donde, por supuesto, han abusado de todas las maneras posibles, en un récord olímpico el que tenemos de violaciones a los derechos humanos, de todo tipo. Pero sin la menor duda, la responsabilidad política de los venezolanos en esto no nos cayó del cielo. Esto lo construyeron, incluso lo construyen derrocando al presidente Pérez. A mí cuando me dicen los jóvenes, hubo un golpe contra Carlos Andrés Pérez, no, están equivocados. Hubo un golpe contra ustedes, porque nosotros íbamos en camino de ser otra vez, estábamos creciendo casi al 10%, una nación estructurada, en una política realmente abierta. ¿Y quiénes la frustraron? Nuevamente, empresarios, medios de comunicación, fundamentalmente, fueron los que detuvieron, hicieron colapsar el proceso político. La responsabilidad nuestra es ilimitada. Acá otra pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Agustín y primero que nada no logro imaginar a cabalidad la frustración, quizás la rabia, la pena que usted demuestra acá adelante, el ver cómo su país, que bien dice usted, iba muy bien encaminado, se hunde cada día más y son las mismas personas las que se ven vulneradas y las que no logran encontrar una salida a este infierno, como usted nos describe y como creo ya todos podemos entender. Mi pregunta va, entendiendo que usted participó en el Consejo de Defensa de la ONU, habiendo experimentado el mundo más crudo, digamos, viendo, por ejemplo, su experiencia en Somalia, como bien decía, ¿qué opina usted y qué ventajas o desventajas cree que podría tener el que la ONU en ocasiones realmente excepcionales como la de su país intervenga, no necesariamente, yo creo que necesariamente a través de un poco de fuerza, pero que intervengan los países ya con crisis evidentes para poder restablecer el orden, así como ocurría en el imperio, o sea, ocurría en Roma realmente, donde cuando había problemas de gran envergadura se llamaba a un militar retirado, soluciona el problema y se va de nuevo al retiro. Eso quería preguntarle. Lamentablemente, Martín, eso no es posible. En el Consejo de Seguridad tenemos a 2 socios de Venezuela, China y Rusia, que vetarían cualquier iniciativa, que además no la tomaría el Consejo. Hola, María Oropesa de Venezuela. Encantada, Diego, de verdad que hayas cambiado tu ponencia para hablar específicamente del caso de Venezuela, que al final de cuentas está afectando a América Latina y el mundo. Yo tengo 3 preguntas que además de eso sirve también para que nos aclares a todos. Yo no he visto otros regímenes que no sea Chávez y Maduro. No soy culpable tampoco de lo que hayan hecho en el pasado con Venezuela. Sin embargo, me siento tan responsable como te puedes sentir tú al tener que luchar por la libertad de mi país, y lo hago todos los días, no solamente en las calles, sino también desde el espacio de las ideas. La primera pregunta que tengo es que, ¿cuál es la diferencia de, por lo menos en el 2002, cuando hubo el paro petrolero, que Hugo Chávez renunció, aunque el chavismo quiera ocultar eso, que sí lo hizo? ¿Cuál es la diferencia entre la dirigencia opositora de ese entonces con la dirigencia de ahora? Yo veo a la dirigencia de ahora, esa es la primera, ¿no? La segunda es que yo veo la dirigencia de ahora mucho más blandengue, a diferencia de personas como Antonio Ledesma, María Corina Machado y sobre todo tú, que han sido, digamos, que los más críticos. Nosotros planteamos, al menos desde mi partido, planteamos lo que era el gobierno de transición. Entonces,
Muchos de los dirigentes decían que era imposible porque la transición no estaba dentro de la Constitución de la República y colocaban un montón de peros, pero es que yo creo que por encima de todo está la libertad, la vida y la propiedad de los venezolanos y lo hemos perdido todo. Entonces, que la idea es buscar una solución y una salida inmediata, que por supuesto pasa porque el señor Nicolás Maduro y todo su régimen se vayan. Y lo otro es que también, bueno, cabe destacar que algunos han decidido, han preferido la cohabitación, yendo a unas elecciones regionales, por ejemplo, en la cual yo no comparto en lo absoluto porque creo que las dictaduras se enfrentan, no se cohabitan. Y por último, quisiera saber en cuanto a las sanciones que ha estado dando Estados Unidos, que digamos que han sido la más dura en estos últimos años, donde se han sancionado desde Padrinos López, ministro de la Defensa, Diosdado Cabello, digamos que las principales caras del régimen. ¿En qué nos podría beneficiar a los venezolanos? Porque si al caso vamos, bueno, Cuba también ha recibido unas sanciones, quizás mucho más duras que la que han recibido el régimen venezolano, pero siguen allí los Castro y tienen casi 60 años en dictadura. Entonces, ¿eso es solución? O sea, ¿en qué nos ayuda? No sé si memorizaste las tres preguntas principales. Si no, tú me las repites, estoy seguro. Ok. Bueno, María pertenece justamente a esa generación de los que han dado la batalla en las calles de Venezuela, como ella la da en portuguesa. Así que yo tengo gran admiración por lo que hace. Voy a aprovechar tu pregunta. Tú hablaste de sanciones, por ejemplo. Ahorita hay una gran discusión. Las sanciones individuales son más importantes de lo que la gente se imagina. No es simplemente que no le den visa a los Estados Unidos o a los que tienen recursos quitárselo. No, esa lista es mirada por otros países del mundo que saben que si los americanos, el Tesoro ha evaluado a un conjunto de ciudadanos y los consideran que han violado derechos humanos o que son narcotraficantes o traficantes de armas, lavadores de dinero, se convierte en una amenaza real. Hoy casualmente el Tesoro americano anunció 8 sanciones más. A las que comenzó fue Obama realmente. ¿Qué pasó, por cierto, la primera vez que impusieron las sanciones? Los propios grupos opositores salieron a protestar a los Estados Unidos que por qué imponían sanciones unilaterales, que tenían que ser multilaterales. Yo digo, esto es increíble. O sea, cuando los que nos quieren ayudar, nosotros les cerramos la puerta, no nos va a ayudar nadie. Incluso hubo gente realmente de la oposición, en la última, que estuvieron en Washington, tratando de impedir que hicieran que las sanciones, sobre todo las petroleras, tendrían consecuencias económicas importantes para Venezuela. Pero es que todo lo que se haga, y yo aprovecho de citarte las palabras de Almagro en el Congreso americano, le preguntó al senador Rubio qué consecuencias tendría para Venezuela, y Almagro dijo, no hay ninguna clase de sanciones que le puedan imponer a Venezuela que empeore una situación ante un régimen que se roba todo el patrimonio de los venezolanos para matar, torturar y perseguir a los venezolanos. Esa es mi posición definitiva. En cuanto al otro tema de la dirigencia, en Venezuela ha habido un proceso de corrupción colectivo. Ustedes no tienen idea de la magnitud del robo del patrimonio venezolano. Cuando yo veo lo de Odebrecht, eso no es nada comparable con los petróleos de Venezuela. Son 300.000 millones de dólares. Hay gente antes se robaba 1 millón, no hay venezolanos que se han robado 1.000 millones, 2.000 millones, sin construir nada, porque por último los brasileños hacían sus carreteras o los puentes. En Venezuela era un asalto al tesoro por la vía financiera. Era convertir dólares en 10 a bolívares 10 el dólar y convertirlo en 140 a lo largo de un proceso. O sea, es el ejercicio de rapacidad como nunca he visto América Latina. Y los políticos no han quedado indemnes a la influencia de esto. Hay un grupo de venezolanos enriquecidos a la sombra del gobierno que nosotros llamamos revolucionarios. Y estos revolucionarios tienen hoy en día una presencia importante y están al acecho de poder influir sobre todo lo que signifique algo hacia el futuro. Eso es lamentablemente, María, es la realidad que tú la conoces. Espero que no me repitas la pregunta. Bueno, la transición. ¿Por qué no les gusta? La tesis de mi campaña fue una asamblea constituyente y un periodo de transición. ¿Y por qué no les gustaba a los partidos eso? Porque los partidos querían quítate tú para ponerme yo.
Lo que tenían interés en ganar una elección presidencial o de gobernadores. Y decían, no, el problema nuestro es que tenemos que refundar la república sobre otros valores. Y yo les dije, ustedes son unos chavistas light. La oposición venezolana es chavista light. Son todos medio socialistas. Incluso yo le dije a mi amigo Leopoldo López, que está preso, Voluntad Popular, yo le dije, tú has entrado a la Internacional Socialista. Yo creo que tú no has leído los estatutos de la Internacional Socialista. Y los 3 principales partidos están en la Internacional Socialista. Entonces nosotros vamos a crear una nueva república para ellos otra vez, para volver al mismo sistema. O sea, no quieren realmente refundar la república. Quieren preservar las mismas cosas de Chávez o de Maduro, sin Maduro y Chávez. Quítate tú para ponerme yo. Por eso es que el sistema de transición y la constituyente lo encontraban inaceptable. Tenemos otra pregunta por acá. Hola, Jaime. Usted habló de que el gobierno venezolano tenía contacto con grupos de narcotráfico. Es una pregunta que es polémica, pero en todos los países, si se debe legalizar la droga o cómo se debe combatir el narcotráfico, legalizando la droga o combatiéndolo con la fuerza del Estado. Bueno, mi respuesta es muy sencilla. Mientras eso no sea así, nosotros estamos sufriendo las consecuencias de una política equivocada o no. El problema es que en Venezuela nosotros tenemos carteles mexicanos, carteles colombianos, carteles japoneses, carteles rusos de la droga en nuestro territorio. Es que la dimensión, recuérdense lo que fue la guerra del opio. Cuando se toma el territorio, se toma todo el territorio. Y esa es mi gran preocupación, Mauricio, sobre el tema de Colombia y Venezuela, en lo que digo, esta gran Colombia de la cocaína, porque eso afectaría a toda América Latina. No se escaparía en ningún país de esto. Hoy veo, por ejemplo, el presidente Santos, que era mi amigo, hasta que empecé a enfrentarlo, hoy dice, Venezuela evidentemente es una dictadura, pero Santos hace 3 años dijo que era el mejor amigo de Chávez. El problema es que ahora los venezolanos pobres se han desbordado sobre Colombia. A él no le importaba, mientras los venezolanos ricos se trasladaron a Colombia, que no iban en balsas, sino que iban en sus propios aviones. Pero cuando comenzaron a llegar venezolanos pobres a desbordar su frontera, entonces se convirtió en un problema para ellos. Eso puede suceder en Chile. El número de venezolanos que ha ingresado a Chile es muy significativo. Yo vi las tomas el día de las elecciones acá, era realmente impresionante. Y entiendo que la diáspora venezolana en Chile es muy correcta y tal, pero al final ningún país le gusta recibir extranjeros. Esa es una realidad. Me recuerdo en el caso de Haití, cuando nosotros pusimos sanciones a Haití, nosotros rescatamos a Aristide cuando le dieron el golpe, lo trajimos a Venezuela, yo lo llevé al Consejo de Seguridad y en Venezuela salieron 1. Nos van a invadir los negros y nosotros, un país de la cual la mitad de la población mínimo es mezclada, salimos que nos iban a invadir y eran 50 haitianos. Yo hice un artículo en Los Angeles Times que llamé Haiti, the Black Bosnia, porque los europeos decidieron en Europa que Bosnia eran unos musulmanes. Después de 1000 y tantos años, de repente descubrieron que no eran bosnios y que Sarajevo no era una ciudad ecuménica, sino que eran musulmanes. Entonces nosotros descubrimos que los haitianos no son latinoamericanos. Ese tipo hablan francés, patuá, saber, y son negros. No son latinoamericanos. Esa es la realidad. Por acá atrás tenemos otra pregunta. Bueno, mi nombre es Jorge Gómez, soy director de investigación de la Fundación para el Progreso y bueno, me voy a poner de pie. Diego, yo tuve el honor de conversar ayer contigo largo rato y mi pregunta apunta a un elemento que quizás tú ya has mencionado, pero que muchas veces no se pone foco directo sobre ese elemento. Haciendo un poco, recuerdo que en 2019 se cumplen 100 años de la charla que hizo Max Weber en la Universidad de Berlín sobre el tema de la responsabilidad política. Y mi pregunta apunta tanto a la salida de Venezuela de su situación actual como a lo que llevó a Venezuela a lo que hoy día se vive, ¿cierto? Y mi pregunta tiene relación con ¿cuánto crees tú que la falta de mesura en términos de responsabilidad política, también la falta de convicción por un lado de la clase política y la falta de una ética de la responsabilidad de la clase política en general contribuyó
abrir paso a no solo un irresponsable y demagogo como Chávez, sino a lo que uno hoy día llamaría el gobierno de los peores representado en Maduro. ¿Cuánta de esa responsabilidad está y cuán importante es el tema de la mesura como un factor esencial en la actividad política, como un antídoto para evitar el auge del populismo, el auge de la demagogia, el auge de la corrupción? Me interesaría mucho porque obviamente tú viviste el contexto previo, siempre se presume que Chávez apareció como ¡pum!, como una especie de genio de la botella, pero en realidad hay un proceso de paulatino y muchas veces silencioso de degeneración, no solo institucional, sino que también moral. Y yo creo que en el contexto chileno también a veces hay ciertos atisbos de eso que muchas veces no consideramos de manera adecuada. Yo voy a tratar de contestarte operativamente a un problema filosófico. Yo conocí a Chávez a las 5 de la mañana del 4 de febrero. ¿Y por qué lo conocí? Porque yo entré con Carlos Andrés Pérez al Palacio de Miraflores, caminando sobre los soldados que tenían acostados en la calle frente al palacio. Yo había llegado la noche antes, porque Pérez quería hacerme ministro de la presidencia y yo no quería, y había venido el día antes a hablar con él. Y los venezolanos que vieron que este señor mató más de 100 personas, que casi matan a la familia presidencial en la residencia oficial, le metieron bazucas a la casa donde estaba la esposa, la hija y 2 nietos. A pesar de eso, un grupo de venezolanos, te repito, llegó a Chávez a la presidencia, a un tipo que evidentemente no tenía ninguna condición. Su mayor cargo que tuvo en las Fuerzas Armadas fue jefe de la cantina del destacamento militar en el Apure. Ese era su único mérito. Y los venezolanos, si yo le decía, usted le entregaría 100.000 bolívares para que se lo maneje el jardinero de la esquina, no, yo no. ¿Y por qué le entregan miles de millones de dólares a este señor? La llegada de Chávez evidentemente tiene una gran carga moral sobre toda la dirigencia política venezolana, que había decaído, se había enflaquecido, porque se habían realmente engolosinado. Nosotros en el fondo no teníamos una verdadera democracia, teníamos una partidocracia, que es una cosa muy distinta, en la cual, que es lo que le cuesta la vida a Pérez, porque nosotros el sistema de gobernadores y alcaldes, las elecciones directas, las pasa Pérez en el Congreso. ¿Qué hizo? ¿Qué significó eso? Que los dirigentes políticos se quedaron sin el control de poder nombrar gobernadores y alcaldes. Eso era insoportable. Y los empresarios pensaron que era más fácil entenderse con un teniente coronel morenito de Barinas que con los partidos políticos o la dirigencia política venezolana, y le regalaron el país. Eso, Jorge, es un ejercicio inmoral, irresponsable, pero en mi país aparentemente nadie tiene responsabilidad o no paga por sus responsabilidades en todo lo que ha sucedido a lo largo de estos años. Por acá atrás tenemos otra pregunta. Diego, Axel, acá atrás. Yo voy a ser muy duro tal vez y muy gráfico. Tú hablas de una salida poco convencional. Evidentemente, la comunidad internacional no va a intervenir militarmente en Venezuela. Digamos que la probabilidad es muy baja, tú lo has dicho, o casi nula. Tenemos una narcoguerrilla, una pandilla, una mafia, básicamente, o una narcodictadura, por decirlo de otra manera, que está en el poder y no lo va a dejar. Esto es como si ahora llegara un grupo de personas armadas a este recinto y nos secuestrara. Y nosotros intentamos negociar con ellos que nos liberaran del secuestro. ¿Pero por qué van a negociar si se están beneficiando? Es imposible. Entonces la única alternativa que tenemos nosotros es una rebelión armada, pero como no tenemos armas y los venezolanos no tienen armas, lo que les queda de esperanza es que sus fuerzas armadas tengan sectores, y lo decía María Corina hace poco en CNN, que se rebelen y que enfrenten militarmente. Esto significa una especie de guerra civil a quienes hoy se han tomado el poder y están masacrando a los venezolanos. Si eso no ocurre y no existe esa base, lo que vamos a tener en Venezuela, y quiero saber si tú estás de acuerdo con el análisis, es una dictadura comunista o narcocomunista, pongan el nombre que uno quiera, que puede durar décadas. Perfectamente, ¿por qué no? ¿Cómo te deshaces tú de un régimen criminal completamente determinado a mantenerse en el poder si no es por la violencia y la fuerza? Y en segundo término, si te deshicieras por una vía pacífica, lo cual es casi imposible, ¿la oposición venezolana está en condiciones de asumir hoy día
el liderazgo del país para reconstruirlo? Y si no está, ¿cómo lo reconstruye? Y evitas caer en poco tiempo más en algo parecido o en un caos de algún tipo. Entonces, ¿qué crees tú que es lo más probable que va a pasar? Lo más probable no sé, pero yo te voy a contestar a tu pregunta. Nosotros vamos a un camino acelerado a la réplica del sistema cubano. Ya tenemos la Asamblea Constituyente ni siquiera tiene que eliminar a la Asamblea actual nuestra legislativa porque la ha castrado, entonces ¿para qué meterse con ella? Pero mientras tanto irá creando, Venezuela llegará a llamarse la República Bolivariana del Poder Comunal Socialista de Venezuela. Así se va a llamar Venezuela. Y yo he pensado siempre que los militares son muy institucionales, pero institucionales de ellos. Y que en la medida en que también he oído un general norteamericano decía, los militares obedecen hasta que dejan de obedecer. Pero es que es tan corrupta la Fuerza Armada en su cúpula, que no solamente son generales o almirantes, porque ellos tienen asistentes que son coroneles, tenientes coroneles, llega hasta abajo, hasta el sargento. Entonces, la corrupción en toda la institución militar es terrible. Y si tú le sumas a eso, Axel, lo que hablamos tú y yo ayer, los carteles de las drogas que alimentan a esta gente, la principal fuente de ingreso que tienen es, por Venezuela pasa toda la droga custodiada por la policía militar, por la Guardia Nacional y por la policía. Los sobrinos del presidente Maduro están siendo juzgados en los Estados Unidos por salir del terminal diplomático venezolano con pasaportes diplomáticos y con drogas. Imagínate, esa es cómo salir de esto por la vía. Nosotros estamos condenados, a menos que pase lo que tú estás diciendo, a una eternización del sistema, de esta tiranía narcomilitarizada. Acá hay otra pregunta. Mi nombre es Darío, soy de Chile. El barrio nuestro latinoamericano pasó muy rápido de la fascinación con Fidel a bajar la guardia, diría yo, respecto al régimen cubano. Quizás en eso hay un hito especial en los gestos simbólicos que incluso Obama hizo, dándole un certificado de buena conducta al régimen cubano. Quisiera saber tu opinión respecto de qué porcentaje de la cuenta por el saqueo de tu país y por la destrucción de todo orden que está sufriendo Venezuela hay que cobrársela al régimen cubano. Mira, durante la guerra de independencia en Venezuela tuvimos 20 o 25 mil soldados españoles. Nosotros tenemos 60.000 cubanos en Venezuela. Venezuela es un país ocupado. En las Naciones Unidas dirían que la potencia dominante en Venezuela es Cuba. Evidentemente todos no son soldados, pero los que controlan el sistema de inteligencia, la política exterior, los pasaportes venezolanos los emiten los cubanos, la cédula, el sistema de policía es controlado por los cubanos. La responsabilidad de Cuba es de unas dimensiones, pero en el fondo no es de Cuba, porque Cuba no entró armado a posesionarse de Venezuela, es de este régimen que les regaló nuestro país a los cubanos. En el fondo esa es la realidad. Yo sí le dije a la señora Clinton durante su campaña que los Estados Unidos no pueden tener una agenda Estados Unidos-Cuba sin incluir a Venezuela, porque los cubanos no han matado a norteamericanos ni torturado a norteamericanos, pero sí a venezolanos, igual que hicieron con Colombia. Nosotros hemos pagado las consecuencias del proceso de paz de Colombia, porque si nos ayudaban a nosotros, se alteraba el proceso de paz de Colombia. Hemos estado atenazados por dos problemas y luego el mismo Vaticano, que juega en un tablero de ajedrez, que entonces piensa que lo que ayuden en Venezuela los afecta en China o los afecta en Cuba, etc. O sea, nosotros hemos sido víctimas de unas circunstancias internacionales que realmente nos tienen apretados. Nosotros hemos pagado la normalización, o lo que llama Obama, yo creo que equivocadamente, la normalización del proceso cubano. Hemos pagado la estabilidad del Caribe. ¿Cómo? Regalando petróleo. Para que los americanos no tuvieran que poner $1, lo pusimos nosotros. ¿Para qué? Para que los jamaiquinos, haitianos, dominicanos se fueran nadando a la Florida. Pero lo han hecho a costa de los venezolanos. Y los americanos dirán, bueno, pobres venezolanos que le violan sus derechos y tal por cual, pero no podemos permitir un éxodo masivo de caribeños a los Estados Unidos. La responsabilidad de Cuba es imperdonable, pero la de los venezolanos es muy superior. Vamos a hacer la última pregunta. Giancarlo de Biase
venezolano, pero ahora vivo acá en Santiago, aunque mi credencial dice que Chile, pero está bien, no tengo problemas con eso. Eres otro bello. Exactamente. Diego, teniendo en cuenta ya que, bueno, me hicieron un preámbulo bastante bueno, yo siempre he sido muy pesimista con la situación de Venezuela. Yo admiro a mi camarada de partido, María Oropesa, porque los dos militamos en el mismo partido. Yo guarimbié en Venezuela, yo que me caucho por ignoren cómo me veo, pero sí, yo salí a enfrentarme con la guardia, yo sin ningún problema lo digo, se lo merecen. Pero claro, me di cuenta que la oposición de verdad es una cortina de humo. No Diego Arria, no María Corina, no Leopoldo López y Ledesma, que por eso están presos, porque María Corina está presa en Venezuela, no puede salir de Venezuela, y Diego Arria lo estaría si vuelve a entrar a Venezuela. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es el rol de nosotros como inmigrantes? A mí me conmueven mucho tus palabras. De verdad, yo no pude vivir, sino solo escucho los cuentos de la Venezuela que fue en algún momento. No pude vivirlo y debió ser bastante bonito, debió ser bastante bien vivir en un país decente, como ahora lo hago en Chile. Pero, ¿cuál es el rol del venezolano inmigrante que de verdad quiere hacer algo y que de verdad le preocupa a su país, aunque sabemos que probablemente más nunca podamos volver o que no vamos a volver en un corto plazo? Mi querido amigo, aprovecho esto. En el año 90 habían 60.000 venezolanos residentes en el exterior. Hoy hay 1,5 millones. Nosotros hemos sido un país receptor de gente a lo largo de los años que han enriquecido, modernizado de todos los lugares del mundo nuestro país. La diáspora venezolana, yo creo que tu generación, hay una generación en camino que será una generación de oro, porque se van a beneficiar de la modernidad de otros países. Van a aprender a hacer cosas que nunca hubieran hecho en Venezuela. Yo creo que se van a enriquecer mentalmente, moralmente, emocionalmente. La diáspora venezolana para mí es la reserva que el futuro tiene para mí, para Venezuela. Tengo mucho más confianza en la diáspora venezolana de lo que tengo en la dirigencia actual. Y estás en el país más moderno, no lo digo por complacer a los chilenos, no hay un país más moderno que en Chile. Yo vine aquí, me recuerdo, en el 73, tengo una foto ahí con Allende en la moneda, era un país oscuro, venido a menos, yo tristísimo. Regresé después, cuando vine a buscar Orlando, ya estaba cambiando y hoy Chile, yo no lo reconozco. Y cuando veo cosas como esta, iniciativas como esta, y veo tanta gente inteligente, me digo, oye, la diáspora venezolana tiene que aprovechar y enriquecerse de todas las oportunidades que nos ofrece, lo que será un viaje por el desierto que no sabemos cuánto tiene. Yo iba a terminar diciendo que si los latinoamericanos, los gobiernos, le impusieran un cordón profiláctico, un cordón sanitario al régimen venezolano, tendría una repercusión muy importante. Hacer lo que son los apestosos de América Latina y realmente condenarlos también por el lenguaje. La gente tiene que saber que es un narco, una tiranía narcomilitarizada que han acabado con un país y decirlo claramente. El lenguaje español es muy rico para decir cosas de buenas maneras, pero de una manera muy contundente. Yo agradezco muchísimo esta oportunidad. He salido para mí enriquecido de conocerles. Muchas gracias.